cómo es que se enamoró Juan de Lupita. Ya está la transmisión, ¿verdad? Muy bien. Sí, a propósito de una vez, Juan Carlos, aquí de nuestro taller, y otros me habían preguntado o me habían comentado que no entendían muy bien cómo era esta onda de cómo dibujar una novela, ¿no? La idea de Ignacio Solares, que me parece maravillosa, que me ha sido de muchísima utilidad y que me recomendó en algún momento Fernanda Melchor, eh, y me decía que si podía mostrar cómo es que yo dibujo mis propias novelas, y eso ayuda a esclarecer, creo yo, muchísimo al momento de construir nosotros nuestras novelas. Una primera recomendación es escribir sobre la novela. Eso es algo fundamental. Quizá antes de dibujarla incluso, escribir cómo la proyectamos, quién creemos que es el narrador, quién creemos que es el testigo, eh, cuál creemos que es el motor, el motor del deseo de nuestros personajes que permite fluir a la trama, y a lo mejor al momento de hacer eso podemos ir dibujándola. La verdad es que el dibujo es muy sencillo, no tienen que hacer acá un mapa barroco, ¿no? De una portada de una catedral, no, 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 no. O sea, con algunas líneas es más que suficiente. Y a propósito del estilo, yo, por ejemplo, siempre trabajo así en libretitas, ¿no? Pues de distinto grosor. En un momento era muy eficiente, ¿no? Escribir así en estas libretas, pero ya después la misma novela va requiriendo muchísima más formalidad. Esa es la gran recomendación de Carlos Fuentes, ¿no? Tener muchísima disciplina al momento de escribir. Y una vez teniendo muchos borradores, yo lo que hago es trabajar en estos, que son los aguiluchos de dibujo, ¿no? Estos, bueno, yo los conozco como aguiluchos, pero estos están en todas las papelerías. Y pues esta obviamente es mi novela de Sor Juana, ¿no? Mis personajes principales son Sor Juana y Sigüenza y Góngora. Entonces yo voy escribiendo en estos. Y a ver, el dibujo aquí tengo un ejemplo. La novela de Los dioses que huyeron, que es la que ganó el Sergio Galindo, yo así es como la imagino, miren. Es decir, una pirámide de 24 capítulos, todos interconectados, y sin embargo no hay una línea que los atraviese. Sin embargo, es una pirámide, está en creciendo, ¿no? La llama trémula, la novela sobre Sor Juana y Carlos de Sigüenza y Góngora, la imagino de esta manera. Me baso en los versos de Sor Juana, del primero sueño: piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de manos obeliscos punta altiva. La imagino como una pirámide, el relato de Sor Juana va creciendo y cae, ¿no? Llega a un pináculo, llega a la digresión, que es el momento cúspide de la novela, y regresa y se amarra con el inicio. En el caso de Sigüenza y Góngora, que es el otro relato paralelo al de Sor Juana, me lo imagino así, ¿no? Literalmente como una digresión. Empiezas a subir la trama, tiene puntos en contacto con lo de Sor Juana y pues regresa a su final, ¿no? Entonces, acá tengo otras ideas de cómo la iba dibujando, y si se fijan, pues son muy distintas, ¿no? Sin embargo, hay un momento en el que yo ya tenía el jeroglífico aquí en la cabeza, yo ya lo tenía muy claro, y tener una idea de la novela, pues ya me permitió dibujarla y escribir teniéndola como modelo. Y claro que puede cambiar, claro que puede ser, es totalmente subjetivo. Si nosotros dibujamos las novelas, que eso también ayuda mucho. Después de leer una novela, dibujar cómo la sentimos, ¿no? Puede, puede ser un dibujo de mil maneras, ¿no? Un dibujo adentro de otro dibujo, un dibujo que va amarrándose con otros. Entonces, lo importante es practicar cognitivamente, pues con otras maneras de hacer una obra, ¿no? Porque a final de cuentas, pues la materia bruta de la novela es el lenguaje.
Por supuesto que una novela se puede apoyar de fotografías, se puede apoyar de grabados, se puede apoyar vaya, de lo que queramos, de una representación teatral, si queremos, ¿por qué no? Pero la materia bruta de la novela es el lenguaje, ¿no? Una novela no puede depender ni de los dibujos que hagamos, ni de las fotografías que le añadamos. Una novela es lenguaje, ¿no? Y por ello lo que más debemos practicar es el lenguaje. Y lo que más debemos hacer es leer y reconstruir a partir del lenguaje tanto las escenas como las características de los personajes, de las tramas, y hacer con eso algo, pues un universo circular que sí puede apoyarse después con otros recursos, pero la materia bruta siempre va a ser solamente el lenguaje, ¿no? Lo demás es una añadidura, sigue siendo artificio lo demás. Lo más importante es tener una conciencia del tema, de la trama y de los personajes. ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok. Perdón, Ok, yo tengo sí, una sí. duda. Con respecto al lenguaje, pues está muy ligado al estilo, ¿no? Pero mencionabas la clase pasada el libro de Fernando Melchor, el de Temporada de Huracanes, y Ajá. pues usa un lenguaje, pues, coloquial, ¿no? Bueno, de lo que se vive a diario en Veracruz. Y Ujú. pues, bueno, en esa novela yo siento que es de forma muy natural la forma en la que lo usa, pero hasta qué punto, por ejemplo, en el comentario que hace Nancy, en el de cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento, ese también es un dicho coloquial, ¿no? Pero hasta Así qué es. punto, pues, eso te puede sacar de la propia novela, o hasta qué punto es pertinente o se vuelve informal, porque para mí, a mí se me haría muy fácil usar ese tipo de lenguaje porque es lo que yo vivo a diario, ¿no? Pero hasta qué punto eso ya es informal bueno, sí, 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 te comprendo. Eh, es la gran disputa. La verdad es que yo no encuentro una respuesta a eso, porque uno debe intuirlo, uno debe confiar en la intuición de hasta qué punto tu lenguaje es forzado, hasta qué punto tu lenguaje es, incluso si está basado en lo coloquial, hacerlo natural, es decir, hacerlo verosímil, se vuelve muy difícil, porque eh, ocurren algunas de estas novelas de la onda, de las cuales ya he platicado, que de repente ya el escritor, pues cuando tiene 20 años, está bien, ¿no? Es decir, es su propio lenguaje y lo está plasmando más o menos natural. Sin embargo, cuando ya tienes 65 años y quieres hablar como un adolescente, pero lo haces con las palabras de tu adolescencia, a lo mejor empiezan las discrepancias, ¿no? Y empiezas a usar palabras como la palomilla, o no sé. Es decir, ese es el gran problema de utilizar la lengua coloquial, que dices hasta qué punto hay un quiebre para que no sea solo una estampa pintoresca y digan, ay, mira cómo hablan los mexicanos, ¿no? Que es un gran riesgo no solo en la literatura mexicana, es un riesgo en prácticamente todas las literaturas, sobre todo en la lengua española, que es tan amplia, ¿no? La Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes, o la zona metropolitana, y hay países de Latinoamérica con 10 millones de habitantes. Entonces, esa división tan radical que hay en el idioma español, pues hacer una novela con puras localismos se vuelve también muy parroquial, se vuelve algo que solamente puedes leer tú con tu mejor amigo. Entonces, uno tiene que buscar la universalidad de lo que cuenta, ¿no? Y pues ahí viene lo difícil, ahí viene la gran disputa, que es hasta qué punto uno equilibra. Yo, por ejemplo, pues yo leo en francés, pero yo no leo literatura francesa contemporánea, que utiliza el lenguaje del metro, el lenguaje pues de las calles, porque aparte yo nunca he estado en París, por ejemplo, entonces no sé cómo hablen los franceses contemporáneos, y yo prefiero a los franceses que son muy estilistas, como Yourcenar, como Mallarmé, como Baudelaire, que de repente sí meten dichos populares o meten a la lengua hablada, a la lengua viva, pero yo prefiero el trabajo estilístico tanto en español como en francés.
Entonces, esa es pues es un gran problema. Sor Juana, por ejemplo, a veces utiliza muchos localismos, pero lo hace siempre a modo de parodia, ¿no? Para ver cómo hablaban el español de los indígenas, el de los negros, el de los castizos, Sor Juana se burla mucho de las castas novohispanas y para eso construye personajes con sus propias palabras, pero bueno, lo de Sor Juana es una maestría porque las hace rimar y Sor Juana sabía latín y náhuatl y hace rimas impresionantes que nadie más podría hacer en el mundo. Entonces, pero es el genio de Sor Juana, es el genio de Sor Juana que le permite hacer pues estas obras de arte que son una mezcla perfecta entre el lenguaje erudito y el lenguaje coloquial, algo que no existe, por ejemplo, con los griegos. No sabemos cómo hablaba, qué le hubiera dicho Ulises a Penélope, pues no sé, echándose unas tortas, ¿no? En Ítaca. ¿Quién sabe de qué hubieran hablado en su vida diaria? Pues porque el lenguaje homérico es un lenguaje sublime, ¿no? Es un lenguaje y todo el teatro griego, toda la poesía griega siempre está buscando esas perfecciones del habla culta, igual los latinos, y entonces estas manifestaciones del habla popular es algo muchísimo más moderno. James Joyce también es un ejemplo, ¿no? De esta parodia del lenguaje de la Dublín de su época, es decir, de principios del siglo XX, y sin embargo de repente empieza a meter pues latinismos y palabras muchas veces también a modo de parodia, ¿no? Sus personajes, por ejemplo, eclesiásticos, él hace mucha crítica de la Iglesia Católica, pues como buen estudiante de jesuitas, parece odiar a los jesuitas, entonces parodia mucho el habla erudita de los jesuitas, pero lo hace en ámbitos totalmente cotidianos, lo hace en ámbitos de la vida diaria. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones, pero uno la tiene que resolver de manera, en principio, intuitiva y en segunda, en contraste con otras literaturas. Yo, por ejemplo, bueno, un gran ejemplo sería José Emilio Pacheco. Pacheco también es esa gran erudición destilada por, el, por la inteligencia de la precisión. Eh, de repente hace personajes muy groseros, muy coloquiales, y de repente hay reflexiones sumamente filosóficas en sus personajes niños, en sus personajes que son infantiles. Entonces, se vuelve ahí una mezcla muy interesante y muy precisa. Otro sería Roberto Bolaño, ¿no? Bolaño, eh, ese sí es un monstruo del lenguaje porque hace hablar a un chileno, a un peruano y un mexicano en una conversación tan fluida y no se siente la estampa, no se siente el cartón. Es lo más difícil, al menos para mí es lo más difícil, ¿no? El habla de los personajes es también la gran disputa estilística, creo yo, ¿no? Pero hay que confiar en la intuición, sobre todo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Otra de las recomendaciones, creo yo, es cómo construir un personaje desde la visión que es siempre límpida de Virginia Woolf. Woolf pues es un monstruo del estilo, porque ella siempre se decanta por el lirismo, lo que Yourcenar llamaba la explosión lírica, pues Yourcenar siempre lo utiliza, y sus personajes con estos monólogos interiores, con estas autorreflexiones, son impresionantes porque hace parecer que los personajes no se conocen a sí mismos. Y cuando un personaje no se conoce a sí mismo, le permite al narrador de la novela, es decir, al otro personaje que es el que literalmente cuenta la historia, le permite explorar, ¿no? otras aristas del problema. Entonces, de repente esto ocurre mucho en sus cuentos, de repente hay por ejemplo, una fiesta y están varios personajes platicando, pero a la vez que están platicando hay párrafos que son los pensamientos. Entonces, de repente está la cordialidad pues no sé, oh, señora Dalloway, tal, pero en el fondo está pensando otra cosa y está cavilando
pues reflexiones que no tienen nada que ver, no está pensando en que dejó no sabe si cerró la puerta y esa puerta a lo mejor hace que entren los grillos y se meten los grillos, va a haber un alacrán que se lo va a querer comer. Entonces, la conversación lineal del diálogo está a su vez interrumpida por pensamientos y eso se vuelve verdaderamente extraordinario. Es algo que no tiene, yo creo, ningún desperdicio. Esta búsqueda de otros recursos para no hacer, para no forzar el pensamiento de un personaje. En muchas novelas, los gringos mucho esto, o bueno, los anglosajones en general, introducir un personaje para explicar el universo. No pienso ¿cómo se llama? En J.K. Rowling, en su Hermione. Claro, el mundo de Harry Potter se explica por sí mismo, ¿no? Pero cuando tú como lector ya no le estás agarrando la onda, Hermione viene y te explica de qué está compuesta la fórmula del tata, ¿no? Entonces, esos personajes son como comodines. Sin embargo, pues sí tienen también su arte, también tienen su otro papel dentro del universo sentimental de la novela, que no es exposición de la erudición, ¿no? De una Hermione Granger que es medio nefastilla, que es medio sabelo todo. Entonces también hay que darle una personalidad, ¿no? No solamente que se ponga a explicar el universo, también ocurre mucho en la ciencia ficción. Hay algún personaje, todo está en misterio normalmente en el universo de la ciencia ficción, y hay un personaje que es el doctor que hizo tal expositor, que de repente se pone a explicar qué es lo que está haciendo. A veces se vuelve necesario, otras veces está de sobra. Hay que buscar el equilibrio entre hasta qué punto el verso se explica por sí mismo y hasta qué punto necesitamos un personaje o alguna circunstancia que explique ese universo que no está explícito por sí mismo. Los franceses del siglo XIX les valía gorro y ellos sí, un Víctor Hugo te habla en 100 páginas antes de introducirte a la novela, te habla en 100 páginas de cómo está constituida la ciudad de París y la geografía, es decir, se vuelve muy tedioso, ¿no? Se vuelve difícil a veces de asimilar o incluso de imitar en la actualidad, pero pues también tiene su chiste. También se vuelve una literatura de una época que no tiene un demérito por sí mismo, quizá tiene un demérito en la copia plana, en la copia llana, que después ya no propone alguna otra cosa. Y por ejemplo, James Joyce utiliza esos recursos de Victor Hugo y de Balzac y de Dickens, pero le mete personajes que están pensando a la vez a la ciudad y están dialogando al mismo tiempo, entonces se vuelve polifónico, se vuelve una novela con muchas voces, muchas visiones del mundo y están en constante, en un engranaje, ¿no? Se están atando a sí mismas. Algo que no ocurre, por ejemplo, con Yursenar, ¿no? Y con las memorias de Adriano, en la cual todo pasa por el filtro del emperador, ¿no? El emperador es el que está pensando, reflexionando, también con la explosión lírica, con imágenes sumamente hermosas, larguísimas, capítulos enteros que son simplemente esas reflexiones filosóficas amarrándose poquito a poquito. Creo que ya les había hablado de esta analogía de Flaubert, ¿no? En sus cartas a Luis Collet, que él decía, la novela no son las perlas de un collar, sino el hilo que las une. Es la búsqueda perpetua, ¿no? De la novela, el hilo y no los capítulos. Puede ir un capítulo de más, puede ir un capítulo de menos. A veces toda la novela vale la pena por un solo capítulo. El mejor escritor de todos los tiempos, Franz Kafka, por ejemplo, sus novelas, eso es lo difícil, ¿no? Que sus novelas están publicadas, pero cuando las contrastamos con sus diarios, nos damos cuenta de que Kafka escribía otros capítulos que se iban añadiendo o que de repente anotaba, debo quitarle el final al proceso. Y de repente hay 20 ediciones del proceso
y todas son distintas porque se basan en distintas cartas, se basan en distintos diarios, en versiones inacabadas de Franz Kafka, y eso se vuelve muy kafkiano, ¿no? Cuando ya el personaje es consumido por su propia literatura, es el gran mérito también del estilo. Esa novela la recomiendo mucho, El proceso de Franz Kafka, y prácticamente la recomiendo por un solo capítulo, que es no me acuerdo si el 9 o el 11, el penúltimo, digamos, que es cuando toda la novela cobra sentido, porque además es el capítulo más kafkiano de todas sus novelas, porque se cita a sí mismo, está Joseph K., entra a la Catedral de Praga, lo dejaron plantado, pues él es una especie de un alter ego de Franz Kafka, en el sentido de que es un personaje que también también estudió Derecho, se dedica a los seguros. Le hicieron una cita con un italiano para que visite la Catedral de Praga, y lo dejaron plantado, pero al personaje se le ocurre entrar de todos modos. No hay ninguna razón para entrar, y se le ocurre entrar a la Catedral de Praga, y se asoma por una de las columnas, y en el púlpito no hay ninguna descripción, solamente está el padre diciendo la homilía en el púlpito, y empieza a haber un diálogo bien raro entre el padre y Joseph K., y le relata el cuento que es ante la ley, el de hay una puerta que te está esperando, sin embargo cuando llegues siempre va a estar cerrada, ¿no? Bueno, un poco así, mal parafraseado, pero esa es la idea. Es decir, que hay capítulos que condensan a toda la literatura de un autor, y eso también es muy difícil de lograr, ¿no? Cuando un capítulo ya se vuelve, o cuando una novela, o cuando un cuento, un poema, se vuelve la síntesis de toda una obra, es porque ya hay una concreción estilística, ya es indivisible, ¿no? Ya se vuelve una síntesis absoluta de pues de toda una obra, ¿no? Y eso también yo creo que es parte de la búsqueda del estilo y de lograr un estilo, ¿no? Cuando un personaje, una situación, un capítulo, ya puede condensar a todo el universo que has creado a lo largo de los años. ¿Hasta aquí hay alguna? ¿No? Bueno. Y volviendo a Virginia Woolf, ella, por ejemplo, recomienda mucho para el estilo, recomienda a Dickens. Dice, a mí Dickens lo que me impresiona es que las descripciones de Charles Dickens son las descripciones que haría un niño. Esa precisión conceptual de Virginia Woolf es muy bonita, porque dice, hay un personaje, entra un señor gordo, calvo, con una pipa, y empieza a fumar. Esa descripción la haría un niño, ¿no? Entonces, Virginia Woolf dice, esa claridad de un personaje es un gran mérito al momento no tiene que ponerlos a hablar, ¿no? Ya sabemos que un señor gordo, calvo, con una pipa, te va a hablar de Platón y de Sócrates, y va a estar, y más si es británico, ¿no? Sin embargo, Dickens no te hace esas añadiduras. Algún otro escritor sí lo haríamos, nos pondríamos a hablar, estaban discutiendo sobre Eurípides y no sé qué tanto. Eso sobra, ¿no? Para Virginia Woolf, ella dice que eso sobra. Y a esa visión del niño es la que tenemos que estar transformando, tenemos que moldearla como plastilina, estirando, apachurrando, pues para llegar a este tipo de descripciones perfectas como la de Vargas Llosa, ¿no? Es tan alto y delgado que parece siempre de perfil, ¿no? Es un gran gancho. Siempre el estilo tiene que dilucidarse desde la primera página. Eso es algo bien importante. El estilo no puede aparecer en la página 10, no puede aparecer en la página 30. Si tu estilo aparece en la página 30, esas 30 páginas sobran, y deséchalas sin ningún problema. Cuando ya sí te sientas cómodo con un párrafo, ahí es cuando inicia tu novela, ¿no? Ahí, o al menos ahí es cuando ya encontraste el tono. El tono y el lenguaje de una novela es quizá lo más importante de la novela misma, ¿no? Más allá de la historia que hay que contar, más allá de si lo logramos o no. Cuando tenemos un estilo, ese estilo es manipulable prácticamente para todos los demás relatos, ¿no?
Y por supuesto, ese estilo va evolucionando, se va transformando, se va añadiendo, se va despojando, se le van quitando pedazos que no sirven. Y hay un momento en el que es un gris perfecto y único. ¿Hay alguna duda aquí? Bueno, ya igual le recordamos a la gente que nos está siguiendo en Facebook que, Sí, bueno, claro. tuvimos unos pequeños contratiempos con la transmisión, pero volvimos, continuamos con el mismo tema, estamos hablando del estilo y que pueden interactuar con nosotros a través de sus mensajes en Facebook, de sus comentarios, y se los haremos llegar, por supuesto, a Max y intentaremos entablar un diálogo. Me parece que es momento, ¿no? Yo creo de ir dialogando, queremos escucharlos, no sé si hay dudas. Esto, mira, Max, no sé, hablar del estilo es algo ahí complejo, no es un concepto de alguna manera abstracto en esta cuestión del arte. Me recuerda mucho una frase de Robert Bresson que más o menos decía así, no la puedo encontrar bien, pero decía, todo eso que no es técnica es el estilo, ¿no? Claro, él hablaba para las películas y para el cinematógrafo, pero todo eso que sale de la técnica, eso es el estilo, ¿no? Me recordó toda esta charla que estabas mencionando. Sí, sí, es una reflexión muy interesante, sí. Yo estoy en total desacuerdo con ello, pero, pero, pero creo que por la misma razón de que creo que es cierto, ¿no? Es decir, Vargas Llosa dice, la novela es una mentira que cuenta verdades. Eso es una idea, pues también más antigua, viene, quizás se le puede rastrear en Dostoyevsky esa idea. Eh, la búsqueda de la verdad nunca la vamos bueno, podemos emprenderla, ¿no? Sin embargo, en esa búsqueda de esa verdad empieza a entrar la verosimilitud. Entonces, cuando los eventos ya son verosímiles, se vuelven verdaderos. Y en las contradicciones de la novela entran las contradicciones estilísticas. Hacer un personaje idealista como Don Quijote y un personaje realista como Sancho los empiezas a dialogar, los metes en un diálogo, son verosímiles sus diálogos y los dos cuentan una verdad, la verdad de los libros, del enloquecido por los libros y la realidad del hombre que no sabe ni leer. Entonces, al hacerlo estilísticamente, pues, o lograr con tu estilo que esos personajes tengan esa verosimilitud, es hacer que ellos tengan una verdad por sí mismos, ¿no? Y no los vas a sacar de ahí para nada. Y sin embargo, todo eso es artificio, todo eso es recurso, es ficción. Entonces, claro que cuando nos despojamos de todo eso, a lo mejor está el estilo verdadero, ¿no? Es probable que después de la experimentación real ya venga la concreción, ¿no? Ya venga eh, pues la aguja en el pajal, ¿no? Del estilo, es probable. Sin embargo, sí es una reflexión muy interesante, la verdad, me gustó mucho. Sí, ya me hizo pensar, voy a estar otras 3 semanas pensando en eso. Y bueno, no sé, si alguien quiere preguntar algo, puede por supuesto levantar la mano, ya hay por ahí. Eduardo Suárez, por favor. Hola. Bueno, a ver, voy a bajar la mano. Sí. A mí me sirvió mucho esta clase de hoy, Max, porque me doy cuenta de que el avance que quería mandarte, bueno, que te voy a mandar porque ya la verdad ya creo que mientras más lo pienso, si lo sigo pensando, nunca te lo voy a mandar. Em, Creo que uno de mis, de las partes de mi historia es demasiado rebuscada. Quiero escribir como de la época prehispánica y siempre como que estoy acostumbrado por mi trabajo eh, a ver como la época prehispánica como muy solemne, muy que, como que no había vida cotidiana, como que no se decían, no sé, ¿no? O sea, es como muy solemne. Entonces creo que tendré que casi rehacer, o más bien rehacer todo ello. Y pues agradecerte en ese aspecto porque sí, como que creo que luego tendemos a hacer muy solemne todo, ¿no? Y bueno, también un comentario me llamó mucho la atención lo que decía hace rato
de no centrarnos en las grandes batallas y en los grandes dramas, sino en película. Y me llamó la atención porque en estos días leí un cuento que nos recomendaste, de Andrea Chapela. Bueno, el primer cuento de este libro de Ansibles y otras máquinas, no me acuerdo cómo se tituló. De ingenio, ajá. Sí, Porque sí. me lo prestaron. Am, y el primer cuento incluso trae bueno, más bien todo el libro trae un epígrafe que dice que una buena novela, historia de ciencia ficción no debe predecir el automóvil, sino el embotellamiento. Entonces, creo que es una idea muy interesante en ese aspecto sobre cómo contar historias, ¿no? Lo que decías que lo particular se vuelve de algún modo universal. Y bueno, ya, ese era el comentario, muchas gracias. Y ahora sí, ya te voy a mandar el de para que a partir de la retroalimentación de todos, pues pueda a partir de ahí empezar a volver a trabajar. Muchas gracias. Perfecto, no, 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 hombre, gracias a ti, Eduardo. Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Al momento de escribir sobre lo prehispánico, lo hacemos con ese miedo, ¿no? De lo sublime, pues porque es lo que sabemos. Es decir, al igual que con los griegos, no nos imaginamos a un Moctezuma Xocoyotzin, pues hablando como Pepito en su casa, ¿no? Es decir, nos da miedo pensar que también son hombres que van al baño, o bueno, a la letrina o a donde fueran, hacen sus necesidades, tienen hambre, tienen miedo, tienen frío, y con qué palabras lo dirían, ¿no? Tú no eres un personaje prehispánico, ninguno aquí lo es, e incluso alguien que conozca el náhuatl, que conozca alguna lengua prehispánica, no es un personaje prehispánico, ¿no? Hay toda una serie de relaciones históricas que nos distancian pues de las antiguas formas del pensamiento. Hay muchas novelas muy buenas que recrean el panorama prehispánico, y hay otras, sobre todo, hay muy malas novelas, precisamente porque se quedan en el halo de lo sublime, pero no lo aterrizan, no lo llevan a lo terrenal. Entonces sí se vuelve pues exotista, se queda como estampa pintoresca y mucho más vista a partir de una modernidad pues que lo ha devorado prácticamente a todo, incluyendo a la historia precolombina. Entonces, una novela que yo te recomiendo, sobre todo por sus deméritos, es Salambó, de Gustave Flaubert, en el cual pues Flaubert quiso reconstruir la Cartago del siglo III antes de Cristo, con las guerras púnicas entre Roma y Cartago precisamente. Entonces Salambó pues es la heroína de la novela, pero la heroína es una Madame Bovary, es una mujer francesa prácticamente, piensa como francesa, actúa como francesa, es exótica como los novelistas, como los hombres del siglo XIX pensaban a la antigüedad. Entonces se vuelve, si bien la reconstrucción de Cartago está muy padre, y las batallas que hay con Amílcar Barca y los elefantes y todo eso se vuelve espectacular, se vuelve muy arqueológico. Sin embargo, al llevarlo a la dimensión humana, yo creo que la novela fracasa, ¿no? Claro, no es en su momento fue leída y recibida como un novelón, fue como recibida como una gran novela, pero hay un punto en el que tenemos que pensar ya como humanos y no como arqueólogos, no como historiadores, no como sociólogos, porque una novela histórica, si bien puede ser toda una reconstrucción histórica, no es un libro de historia. Incluso los libros de historia son libros de ficción, ¿no? Porque un historiador, y lo digo aquí ya como arqueólogo, no como novelista, un historiador, un arqueólogo, elige momentos para narrar ya en el ensayo o en el libro y se despojan otros. Balzac lo decía muy bonito. Balzac dice, la novela es la historia privada de las naciones. Esa historia esa fórmula es impactante, pues porque es la otra historia, ¿no? Es decir, es la historia ya no de la economía, ya no del valor unitario, ya no de la plusvalía, cosas que de hecho a Balzac le interesaban muchísimo, sino que la novela es
todo lo contrario, la historia en la recámara, la historia en el comedor, la historia en el pensamiento. Entonces, de un pueblo, de toda una nación, ¿no? Aunque esa nación sea Comala, aunque esa nación sea Macondo, te está hablando de la otra historia. Y sin embargo, por ejemplo, una frase tan contundente como esa de Balzac parece que está en contradicción con el mismo ejercicio de Balzac que siempre decía, en tu novela siempre debes decir cuánto vale el kilo de arroz, ¿no? Entonces Balzac siempre tiene muy presente la economía, tiene muy presente la realidad, la realidad tangible para después llevarlo a la dimensión de lo íntimo y en esa contradicción constante es donde está el mayor problema de la novela histórica, ¿no? ¿Hasta qué punto te metes en la conciencia de un Moctezuma, de un Nezahualcóyotl, de un Hernán Cortés, y hasta qué punto esta reconstrucción no es fallida, hasta qué punto esta reconstrucción es humanamente profunda y por lo tanto es verosímil. Pero estoy muy emocionado de leer tu texto, la verdad, porque pues yo también escribo sobre eso y también son episodios que a mí me interesan mucho. Y pues nada, lo espero y esperemos leerlo, ¿no? Aquí en el taller en las próximas sesiones. Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta en estos momentos. Aquí un comentario de María Elena, que tenías problemas para conectarte. Me parece que ya estás, ¿no? Todos estamos teniendo problemas en la conexión ahorita. Yo tengo otro comentario, perdón, que interrumpa. Con referente a lo que dice Eduardo, creo que en el cuento que nos mandaste de Elena Garro, hacen como precisamente eso que dice que no puede, que en La culpa es de los tlaxcaltecas, es como el tema es la invasión o que están en guerra, pero lo enfoca hacia algo muy sentimental de dos personajes, que es como de, bueno, sí, esto es a nivel general, pero a nivel particular, ¿qué está pasando con estos dos personajes que están siendo invadidos, que están siendo separados? Bueno, aparte de todo el misticismo que lleva de que están separados por el tiempo y por maldiciones, pero se enfoca mucho a, por ejemplo, cuando le dice, ¿cómo está mi casa? Y le dice, pues si quieres verla, vamos, pero está toda destruida y así. O sea, creo que es como la visión de ellos de una perspectiva muy grande. Bueno, eso es por un lado. Y por el otro lado, desde la clase pasada me quedé como con el pendiente de la importancia de los nombres de los personajes, porque yo tengo un problema con eso. O sea, también mencionabas que puede o no tener nombre un personaje porque a veces es como de el personaje es el autor. Y en una de las lecturas que nos mandaste para la clase de hoy, igual decía que el autor se puede conocer a través de sus novelas. Y entonces ¿cuál es la importancia del nombre? O sea, ¿cómo elegir un buen nombre? Porque para mí podría bien o no llevar este nombre, ¿no? Pero también cuando mencionaste a Ricky Morty, ahora me estoy divagando mucho, me acuerdo mucho del último episodio cuando le dice, diles que Beth Smith te mandó bueno, te está amenazando o algo así, y le dice, perdón, se me olvidó tu nombre porque es muy plano y pues realmente ya no me acuerdo. Entonces, también yo es como de, pues no se me ocurre ningún nombre para el personaje y no sé, o sea, qué importancia tiene esto dentro de todo el texto, ¿no? O cómo puede llegar a afectar eso a un texto. Y ya, eso es todo. Gracias. No, gracias a ti. A ver, de los 3 comentarios, ok, a ver, del primero, pues sí, precisamente Elena Garro con este realismo mágico te lleva de esta conquista que es una guerra de 2 mundos, te lo lleva a la guerra sentimental de estos 2 personajes que ya concretamente pues son un espejo, ¿no? Los grandes problemas universales son un espejo de nuestros problemas interiores. Entonces eso es algo magistral, ¿no? Que siempre logra Elena Garro. El segundo comentario, ya de los nombres, precisamente. Sí,
una novela puede o no llevar, un personaje puede o no tener nombre. Realmente, perdón, realmente no pasa nada. Haber una novela sin nombre, por ejemplo. Pues, de Joseph Conrad, por ejemplo, ¿no? La línea de sombra es un diario de este marinero que pues siempre decían, mira, es una autobiografía de Joseph Conrad. No, o sea, el personaje simplemente no tiene nombre, no es necesario porque la trama ya se sustenta por sí misma y la novela corta ya tiene una importancia vital en sí misma. A final de cuentas, el nombre de un personaje también es artilugio, también es artificio. Aquí yo vuelvo a recomendar la lectura de Sergio Galindo, que es un gran, elige los nombres de los personajes de una manera impecable, en el sentido de que los hace muy sonoros. Un nombre debe ser sonoro, ¿no? Pedro Páramo, o sea, ese Pepe se vuelve muletilla en nuestro pensamiento. A Carlos Fuentes le salen muy bien también los nombres, porque son nombres, digamos, sencillos, pero normalmente tienen una carga semántica, siempre tienen algún significado. Cristóbal Nonato, por ejemplo, ¿no? Ishka Cienfuegos, ¿no? Así inicia la región más transparente. Mi nombre es Ishka Cienfuegos y aquí nos tocó vivir. ¿Qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire? Es decir, hay mucho sonido, mucha sonoridad, ¿no? En esos nombres. Debemos aprovechar, creo yo, esa sonoridad de nuestra propia lengua y no llamar a nuestros personajes John o Jack, ¿no? Que son pues, nombres de la lengua inglesa, o sea, en su lengua funcionan, ¿no? Gustav von Aschenbach, ya lo habíamos hablado de la muerte en Venecia, pues te aseguro que los alemanes lo leen como un nombre maravilloso. A nosotros se nos olvida porque pues no hablamos alemán, ¿no? Al menos yo no lo hablo, entonces el nombre no se me marca tanto. Sin embargo, esos nombres que aprovechan la sonoridad del idioma, que aprovechan los recursos mismos pues sí, de la fonética, ayudan mucho. Sí, no pasa nada que nuestro personaje se llame, no sé, como se nos ocurra, pero sí es importante es más importante el perfil del personaje, es más importante su personalidad que el nombre, ¿no? El nombre, al final de cuentas, es artilugio y, eh, y sobre todo la manera, el punto de vista de dónde enunciamos. Una novela siempre se disputa entre... Si hay un tema en la novela es... No, perdón, no me voy a confundir más. Si hay un punto en la novela es desde qué punto se enuncia. Una novela puede hablar de alguien que llega o una novela puede hablar de alguien que se va, ¿no? Entonces, si vas en busca de tu padre a un lugar llamado Comala y ese padre se llama Pedro Páramo, tú llegas a Comala y a ese Comala, al llegar, tú desciendes porque es el infierno y si te vas, subes, ¿no? Entonces, el punto de vista, el deíctico, siempre es lo más importante, ¿no? Desde dónde se enuncia al personaje. Porque aquí, para mí, esto es la derecha y esto es la izquierda. Seguramente desde la pantalla es distinto, ustedes lo ven distinto. Eso es lo más importante, ¿no? Al momento de enunciar la personalidad de un personaje, desde qué punto de vista lo va a armar y hasta qué punto el nombre, pues, es importante. Si te sale un supernombre, pues ya utilízalo para el título de tu novela, ¿no? Habíamos hablado en otra ocasión de Otilia Rauda, de Sergio Galindo, pues es un nombre precioso, ¿no? La fonética de ese nombre es difícil olvidarlo. Y sin embargo también enuncia ya que la novela va a tratar de un personaje, va a tratar de una circunstancia, pues, parroquial, y sin embargo con problemas universales, los celos, la envidia, el amor no correspondido, el despojo familiar. Todo eso es lo que debe contener al personaje y no tanto su nombre, ¿no? Incluso le puedes cambiar el nombre ya teniendo el borrador de 300 páginas, te das cuenta de que tu personaje podía llamarse
Mauricio, ¿no? En vez de Juan, no pasa absolutamente nada, no, no es tan relevante, pero si tienes un don para los nombres, pues utilízalo, ¿no? García Márquez es otro de los grandes constructores de personajes. Aureliano Buendía, aparte, bueno, yo también pienso mucho en colores. Pienso ese nombre en amarillo, no sé por qué, a lo mejor por aureola, es decir, hay como una semejanza Aureliano y luego Buendía, o sea, me imagino una mañana, me imagino un amanecer, y pues en Macondo todo está amaneciendo. En el mundo de Macondo es un pueblo de 20 chozas y todo hay que nombrarlo con el dedo porque está amaneciendo, es un lugar en el cual todo está por hacerse. Entonces siempre los nombres deben ir en relación también con los lugares y y pues nada, solamente es como esa recomendación, ¿no? De saber hasta qué punto es importante el nombre, siempre y cuando pues la trama lo permita, ¿no? O sea, eh, y ya, creo que a ver si ahorita tengo se me ocurren más. Oye, perdón, Max, en ese sentido, eh, pues, o sea, estoy de acuerdo con lo que has mencionado de que el nombre es fundamental, ¿no? Hay nombres realmente poderosos, ¿no? En términos de sonoridad, en términos de significado también, o en términos de la construcción de una imagen, ¿no? Desde que escuchamos un nombre ya hay un poder ahí, ¿no? Ya hay una presencia. Pero también a veces pienso que ya incluso se ha abusado también un poco ya por los movimientos literarios, en este sentido de que el nombre tenga que significar algo, ¿no? Muchas veces, incluso para mí a veces raya también en que se vende ya el nombre o se vende la trama o se vende algún artificio de la novela por poner un nombre rimbombante o interesante, ¿no? Ujú. A lo mejor no sé qué tanto ya ha caído o cae en desuso, porque, por ejemplo, cuando volteamos a ver a Carlos Fuentes, a García Márquez, pues grandísimos nombres, ¿no? Consuelo Llorente, Aureliano Buendía, ¿no? Juan Preciado, Juan ¿no? Preciado, claro. Todos estos nombres, ¿no? Isca Cienfuegos, como ya lo mencionabas. Sí, Pero aparte, ajá, sí, 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 perdón, sí. bueno, no, a veces pienso que hasta en ellos mismos, ya en sus últimos textos o algo, ya hasta sonaban forzados los propios nombres, ¿no? Con tal de que significaran algo, ¿no? Sí, Cristóbal Nonato, ¿no? Cristóbal Nonato, que así lleva la novela, pues sí está medio forzado, pero no deja de ser un nombre ¿No? interesante, o sea, uno lo recuerda, ¿no? Cristóbal Nonato es un nombre que tiene una buena sonoridad y sin embargo, ajá, esa significación a lo largo de la novela pues es un poquito forzada. Eh, sí, 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 y no necesariamente, claro, deben tener una carga semántica, pero si lo logras, pues es algo, está muy bien, o sea, está Un muy, gol, ¿no? Ahí ya. es un gol, o sea, Juan Preciado y sin embargo es huérfano, sin embargo va en busca de su padre, pues Preciado por quién, por nadie, ¿no? Y si acaso por el diablo, que es del mismísimo Pedro Páramo. Entonces, claro, o sea, esos nombres uno debe tener la capacidad. Yo, o sea, reitero, yo me libro de eso pues porque mis personajes son personajes históricos, entonces no tengo que lidiar con ese problema afortunadamente, pero sí en algún momento yo creo que lo tendré que hacer, ¿no? Cuando quizá mi exploración sea distinta, pero por el momento pues me quedo con mi Sor Juana y mi Góngora, que ya de por sí son nombres fuertes, ¿no? Tienen una buena sonoridad, creo yo. Carlos, ahí ha levantado la mano. Sí, gracias Max por la charla de hoy, la sesión. Durante la sesión he estado pensando, ¿no? Precisamente en que para mí, bueno, grandes novelas o cuentos, en los detalles está como lo más particular o lo más grandioso de ese escritor. Ahora que hablan de los nombres, pienso, por ejemplo, en No oyes ladrar a los perros, que el hijo simplemente se llama Ignacio, no tiene otro nombre, se llama Ignacio, y le mencionan como Ignacio en toda la novela. Sin embargo, claro, pensando en el ambiente, en el contexto del cuento, y que Ignacio significa hijo del fuego, por ejemplo, ¿no? Y que es un chico sumamente rebelde, que ha pues, lastimado a su padre, ¿no? El honor de la familia, no sé, tantas cosas que se puede encontrar allí. Ese simple nombre, el nombrecito, Ignacio,
y como es tan reiterativo el padre en llamarle pues por su nombre, ¿no? Me parece fantástico porque es como un remate, ¿no? Entonces yo creo que si bien sí el nombre no siempre es lo más relevante, pero a veces puede ser ese remate o ese plus, ¿no? Y no a lo mejor un nombre tan rebuscado, porque como decía también, perdón, se me fue el nombre, ¿Gustavo? Como decía Gustavo, a veces sí, efectivamente, para el lector resulta demasiado forzado y ya no está padre, pero creo que quizás si sabemos encontrar como estos pequeños detalles o afinarlos y tal, pueden ser un muy buen remate, ¿no? Por ejemplo, como Ignacio, que da como un simbolismo, aunque quizás no sé si con ese sentido lo haya pensado Juan Rulfo, pero precisamente da una nueva lectura a lo que pudiera ser no oyes ladrar a los perros, ¿no? Y lo mismo pasa con el lenguaje, que hace rato la pregunta que tenía mi compañera a mí se me hace sumamente legítima, porque yo también la tengo, sobre hasta qué punto usar, por ejemplo, este lenguaje coloquial. Yo ahora en la licenciatura, en algunas tertulias he escuchado a muchos chicos o compañeras, compañeros, no sé, que para mi gusto, pero creo que eso ya es también un poco personal, ¿no? Se abusa del lenguaje cotidiano, incluso de las groserías o tal, como si esto fuera una manera de irrumpir o de cortar con la tradición, ¿no? Y sin embargo, yo no le veo más sentido, no hay nada bello, digamos así, en esto, ¿no? Pienso también en Juan Rulfo cuando usa el lenguaje de los campesinos, que lo usa de una manera tan bella, o sea, como no, digamos así, yo no veo, es mi percepción, no se ve que hay un abajamiento del escritor al lenguaje cotidiano, sino que más bien lleva el lenguaje a un nuevo lugar que es, pues esto, un lugar bello, que precisamente te deleitas leyendo cómo habla la gente del campo, ¿no? Quizás, no sé, y esa es también una pregunta, si en nuestro lenguaje cotidiano uno pudiera también hacer eso, digo, con la excepción de que uno no es Juan Rulfo, pero quizás también se pudiera hacer esto con la literatura, ¿no? No mostrar, no ser tan descriptivos como con el lenguaje, sino poder crear precisamente un artificio con él y embellecer, pues, digo, embellecer las maneras con las que hablamos ordinariamente, ¿no? Sí, me parece muy pertinente tu comentario y es cierto. O sea, yo sí creo que el lenguaje es un mármol y sacas una figura de ese mármol, es decir, haces arte, ¿no? Y no se queda solo en la estampa del lenguaje, porque para eso hay lingüistas y para eso hay estudios sí, de la lingüística, de cómo hablan los muchachos en Coapexpan, cómo hablan en Tepito, cómo hablan, o sea, claro que son materiales útiles histórica, antropológicamente, pero una novela no es testimonio antropológico ni histórico. Puede llegar a serlo, pero es arte, es un arte y por lo tanto el arte solamente tiene dos modalidades, lo terrible y lo bello, y ambas están íntimamente conectadas, ¿no? Hay arte que es terriblemente grotesco y es arte, ¿no? No, pues pienso en lo barroco. Lo barroco es la mezcla perfecta entre lo bello y lo terrible. Las fachadas góticas, las fachadas neoclásicas son abismales, son profundamente aterradoras, ¿no? Entonces, el lenguaje es exactamente lo mismo. Si yo empiezo a leer un cuento y me sale, oye, no mames, güey, ¿a poco? A lo mejor no lo termino de leer porque yo siempre, si no me engancha, simplemente lo abandono, ¿no? Entonces, a lo mejor el cuento se pone bien cuando con ese no mames, pinche güey, haces algo más formal, cuando dosificas mejor ese lenguaje coloquial, claro que las groserías pueden volverse arte, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay que modularlas, hay que dosificarlas, como también los adjetivos, como también los adverbios de frecuencia, ¿no? También si una novela empieza, pero más sin embargo, pues no voy a continuarlo, ¿no? Simplemente por esa utilización de adverbios. Pero una manera muy inteligente, por ejemplo, es Pacheco, precisamente. Pacheco usa muchas groserías, usa muchos coloquialismos, pero los pone en sus personajes que están mandándose correos electrónicos, ¿no? Como en La niña de Mixcoac. Está el cuento y de repente están dos intelectuales
discutiendo si lo van a incluir en una antología de cuento, y están hablando por correo de una manera entre formal y coloquial, ¿no? Y está construyendo un documento que sí habla de nuestra época y sin embargo también formalmente es pues muy interesante, muy experimental. Cualquier novela que se adjudique el título de experimental está diciéndote soy fallida, ¿no? Porque toda novela es experimental, o sea, el Quijote es experimental, lo fue el Ulises, lo fue Farabev, ¿no? Del Lisón, todas las novelas experimentan con el lenguaje. Y si una novela se asume como, o un escritor se asume como un escritor experimental, significa pues que no logra nada, ¿no? Que no está llegando al artificio que es el que deseamos. Todas las... No hay nada más experimental que Pedro Páramo, y sin embargo es un experimento con ese lenguaje, en vez de decir alzó la mirada, que sería lo gramaticalmente correcto, para Juan Rulfo uno alza los ojos, ¿no? Entonces, esa pequeña sustitución de ojos por mirada, pues se vuelve bella, ¿no? Y por eso recomiendo mucho la lectura de poesía para escribir novela, pues porque ahí está el lenguaje en bruto, ahí está el lenguaje inteligente, creo yo, ¿no? En la poesía. Y en las formas retóricas, las formas, pues interesantes, creo yo, de la prosa, se encuentran en buena medida obtenidas de lo lírico, que lo lírico pues tiene sus vertientes, ¿no? En el teatro, en la poesía misma. Yourcenar en ese sentido es el ejemplo de lenguaje límpido. En un momento Adriano, su Adriano está hablando de los campamentos en Germania, y dice, yo nunca dejé de impactarme, no te narra la guerra, te narra el momento después de la guerra, dice, yo nunca dejé de impactarme, nos cuenta su Adriano, que yo agarrara una migaja de pan o una manzana y me la comiera, y entonces al día siguiente esa migaja de pan se convertía en energía para poder pelear. Es una descripción sumamente poética, sumamente lírica. Una migaja de pan al día siguiente se convierte en la fuerza para ir a la guerra, y no te narra la guerra. Claro que se valen las escenas de guerras, es decir, el mismísimo Homero no sale de las guerras en la Ilíada, ¿no? Sin embargo, esos pequeños detalles de la humanidad, de un emperador, el dueño del mundo, comiéndose una migaja de pan para transformarla en energía, o cuando empieza a hablar de su familia, que para él es algo ya muy tétrico, en el sentido de que no sabe qué hay atrás de su memoria, los pasajes de la infancia son casi nulos. Entonces dice que no sabe cómo hay un alma en esta nube roja que es el cuerpo, cuyo relámpago es el alma. Esa asimilación, ¿no? entre esas dos imágenes maravillosas, el alma y el relámpago, la carne y la nube, son palabras cotidianas. Nube y relámpago, cuerpo y alma, son palabras que si las usamos en un párrafo, a lo mejor lo usamos de manera pretenciosa, y Yourcenar lo convierte en una obra maestra, ¿no? Decir, esta nube roja, cuyo relámpago es el alma, es simplemente maravilloso, ¿no? Sor Juana lo utiliza cuando habla de, en vez del corazón, el reloj humano, ¿no? Que con palpitante pulso nos indica que seguimos vivos. O sea, decirle al corazón reloj humano es una imagen sumamente bonita, y entonces es bello, ¿no? Y nos puede hablar de algo terrible, como en el caso de Yourcenar, como son las conquistas de los latinos, algo que se reprocha en todo régimen colonialista, y sin embargo lo vuelve maravilloso, lo vuelve muy poético con estas descripciones, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo en que la novela es arte y por lo tanto tiene que ser bella, aunque nos hable de cosas terribles. Y Fernanda Melchor es ese ejemplo. O sea, uno lee a Fernanda Melchor, se deleita con el lenguaje, lleno de groserías, lleno sin embargo, es una novela cuyo lenguaje es maravilloso, logró hacer arte con eso que en los escritores de la onda, a mi parecer, no lograron hacer. Entonces,
claro que el tiempo lo dirán en 20 años, en 30 años, si seguimos leyendo a Fernanda Melchor, pero al menos mi impresión es que Fernanda Melchor logró hacer con el lenguaje algo que no habían hecho otros escritores que sí lo habían intentado, ¿no? Porque además Melchor no se asume como escritora experimental, ella se asume como escritora y sus novelas son novelas, y esa novela implica de por sí experimentación. Y algo, por ejemplo, le sale muy bien a Fer es los apodos, ¿no? Si nuestros personajes son de la vida cotidiana, por supuesto que un apodo es muy útil. Decía en algún cuentito o en algún texto, no me acuerdo, de Carlos Monsiváis, dice, y lo llamábamos el nopal por su radiante personalidad, ¿no? Entonces, eso es con el lenguaje, le dan agilidad, le dan inteligencia, sin llegar a decir el pinche nopal, no sé qué. No, 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 simplemente el nopal por su radiante personalidad, ¿no? Entonces, es una imagen muy irrisoria, ¿no? Y que también se vuelve entrañable. Y una novela, aquí ya se mezclan ya incluso varios de sus comentarios. Una novela que hace muy bien esto es otra de Vargas Llosa, El Hablador, cuyos dos personajes principales es uno que no tiene nombre, es el que narra la novela, y el otro es Mascarita, y así se llamaba, todavía se llama Raúl Zurita, pero le llamaban Mascarita, es judío, porque tiene un lunar que le cubre toda la cara. Entonces, para burlarse de él, pues le decían el Mascarita, y sin embargo, así empieza a ser nombrado, ¿no? A lo largo de la novela. Y pues obviamente es mucho más entrañable un personaje con un enorme lunar llamado Mascarita que un Raúl Zurita. Entonces, creo que sí era Raúl Zurita, pero no estoy seguro. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que se valen estos juegos, se valen estas formas de la inteligencia que son los apodos, y lo más importante es que la personalidad esté bien definida, ¿no? A veces con un pequeño rasgo, a veces con un apodo, a veces con una manía, con algún leitmotiv. Perdón, mira, este comentario, los apuntes que hacía Carlos me recordaron algo en relación al Pedro Páramo o a la obra de Juan Rulfo en general, que él decía que realmente la gente no habla así en el campo, o sea, que se había tenido que inventar ese lenguaje. Y esto es muy, muy puntual porque nosotros a partir de la obra de Rulfo creemos que la gente habla así en el campo, ¿no? Imaginamos este campo polvoriento, desolado, el viento corriendo y la gente hablando casi así, como en los diálogos rulfianos, ¿no? Pero él decía, la gente no habla, dice, o sea, tú te puedes quedar ahí con ellos y pueden pasar 2 horas y no te van a decir nada, ¿no? Entonces él decía que tuvo que inventar ese lenguaje, que realmente no lo sacó de ningún lado. Yo creo que eso es cierto, y aquí la importancia, como mencionabas, del artificio, ¿no? Y por otro lado también me recordó a la obra de José Revueltas, ¿no? En el uso de este lenguaje, yo no sé si recuerdan la parte del apando, cuando pone a 2 reos, a los que están apandados, a hablar con groserías sobre los policías, ¿no? Son 2 personajes que han sido maltratados, ¿no? Por la policía y cómo se expresan de ellos, ¿no? Y entonces uno realmente puede sentir con este lenguaje el desprecio que hay un coraje profundo, ¿no? Cuando termina uno de leer esto. Y si uno lo razona ¿no? Probablemente los reos ni siquiera hablen así, ¿no? A lo mejor sí digan groserías y todo esto, pero no con este artificio en estas construcciones de diálogos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Artificio, ¿no? Es la clave, es la clave. La transparencia, la exactitud, la plana, el calco es lo peor, ¿no? O sea, cuando se calca y se recrea, más bien cuando se calca simplemente a secas, se nota, ¿no? Se nota el artificio, la cosa del artificio es que no se nota. Y Juan Rulfo lo hizo tan bien que dicen,
los citadinos que nunca han ido al campo, es que así hablan en el campo, ¿no? Porque te lo hace tan natural que piensas que así hablan los citadinos, los campesinos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero Juan Rulfo lo hace natural, lo hace verosímil. Entonces, la cosa del artificio es ocultarlo, ¿no? Precisamente. Bueno, no sé si haya algún comentario más. Nos quedan aproximadamente 5 minutos, poco más. Para dar lectura a los comentarios del Facebook, dice, y hablando de nombres, así como en los personajes es importante, ¿qué tan valioso es tener un nombre fuerte al escoger un seudónimo? Me parece que Max usó el de Antonio Valencia en su novela. La verdad, bueno, eso lo menciona Juan Carlos Uría. Sí, yo utilicé Antonio Valeriano, pero bueno, hay muchas razones. Antonio Valeriano fue el tlacuilo, es decir, el escriba favorito de Fray Bernardino de Sahagún, al cual él elogia mucho en la historia general de las cosas de Nueva España. Le dice, y mi alumno más sagaz, el más inteligente, el más instruido, Antonio Valeriano. Yo dije, pues así me voy a poner de seudónimo, ¿no? Entonces, pues sí, el seudónimo importa. Yo también he sido jurado, fui jurado en el de ensayo de Carlos, el premio de ensayo de Carlos Fuentes de aquí de la UV para estudiantes, y resultó interesantísimo pues por la cantidad de nombres, ¿no? Se utiliza mucho el anagrama, ¿no? Cambiarle ahí Yo en algún momento pensé que a lo mejor se podía hacer un anagrama de Maximiliano Sousa Durán con Sor Juana Inés de la Cruz, pero no daba. Entonces, pero bueno, Sor Juana usó muchos anagramas porque pues las mujeres tenían mucha represión al momento de la escritura en la Nueva España, entonces ella firmaba, no me acuerdo no me acuerdo, tiene como 3 anagramas Sor Juana, ¿no? Hay unos que son muy comunes, por ejemplo, de novelas que son populares, y te pones Harry Potter, pues te aseguro que van a llegar al concurso 8 Harry Potters, ¿no? Entonces, buscar a lo mejor un personaje, buscar un seudónimo, pues un poquito más distinto. Por ejemplo, hay uno que yo siempre he querido utilizar de seudónimos, pero nunca lo he hecho, que es el protagonista de Aura, no me acuerdo cómo se llama, Felipe Montero. Me gusta, porque el personaje me encanta, o sea, Felipe Montero, yo me identifico mucho con él, pero estoy seguro de que hay 20,000 Felipes Monteros en México, ¿no? Entonces, a lo mejor me atengo a que un jurado diga, ay, este no puso un seudónimo, puso su nombre real, ¿no? Entonces, hay que buscarle, ¿no? Hay que buscarle. Hay unos que le ponen, pues no sé, la chancla de Santa Claus, ¿no? Entonces, qué sé yo. El seudónimo al momento de un premio, pues sí es importante en el sentido de que, pues no hay que buscar un cliché, no hay que buscar un seudónimo común, intentar usar un anagrama, intentar usar algo, pues ahí un poquito más inteligente quizás, ¿no? Pero sí es una buena pregunta esa, ¿no? La del seudónimo. No ponerte, por ejemplo, ¿cómo se llama? Gregor Samsa, porque yo creo que el seudónimo más utilizado en la historia de los premios literarios. Todos se llaman Gregor Samsa. Entonces ese tipo de nombres, ¿no? Son muy comunes, son muy comunes. Es mejor buscar algún otro seudónimo, ¿no? Ya sea de tus propios personajes, ya sea de personajes de otras novelas, pero sí, no arriesgarse a que si eres un Harry Potter y la novela que ganó es de otro Harry Potter, pues ya te fregaste, ¿no? Entonces, sí es un riesgo, sí es un riesgo eso de los seudónimos, hay que pensarlo bien eso. Bueno, nos quedan 5 minutos o nos da tiempo para un último comentario. No sé si alguien tenga una pregunta, puede levantar la mano. En estos momentos, sí, a ver, Anilú. Sí, ¿nos podrías platicar un poquito del proceso de publicación de tu novela? O sea, suponiendo que ya todos terminamos nuestra novela y está muy bonita, o sea, ¿cómo podríamos publicarla nosotros? Pues una forma es con los concursos. Yo la verdad es que la apuesto a los concursos porque pues es lo que da dinero, ¿no? Es lo que agiliza hasta cierto punto eso. Yo he autopublicado, pero no recomiendo la autopublicación porque no hay ningún rigor en ello. Es decir, un jurado, queramos o no, es un jurado. Entonces, los jurados normalmente son varias personas con distintas
percepciones de lo que es la novela, y si tu novela gana, pues es porque cumple con el rigor de un jurado. En cambio, pues la autopublicación, pues no hay esa retroalimentación necesaria, ¿no? No hay esa exigencia porque pues hay escritores que se la pasan la vida entera autopublicándose. Eh, Reitero, yo sí lo he hecho y con amigos hemos gestionado incluso nuestras propias publicaciones, pero en muchos casos sí queremos la lectura de otras personas y decir, oye, ¿qué te parece? Si no lo ves muy forzado. También para eso ayudan mucho las becas, meterse a buscar becas, pues porque uno tiene asesorías, porque uno se mete a cursos, porque uno está en constante diálogo y con la patada de la realidad de que a lo mejor no eres tan bueno como piensas, ¿no? Entonces, siempre yo creo que esa exigencia, la autoexigencia y la exigencia que a veces implica estar en contacto con otras personas, es muy importante. También se puede meter directamente a un dictamen de las editoriales, pero a veces son son muy tardados, ¿no? Esos dictámenes. Yo creo que lo ideal es buscarle a un concurso. Hay muchísimos concursos de primera novela o de novela breve o de novela gótica o de novela policíaca. Entonces, yo creo que siempre estarla apostando por los premios literarios, por las becas. Es lo que más recomiendo. Y es tardado, ¿no? Es muy tardado. La mía de Los dioses que huyeron ganó en febrero del año pasado y ahorita sigue sin publicarse, ¿no? Entonces, pues ya está supuestamente a la vuelta de la esquina, pero sí es algo tardado, ¿no? Sí, esto de publicarse, tampoco yo ayudé mucho porque a cada rato yo estaba con la editora, oye, le quiero cambiar no sé qué, oye, ta. Entonces, es también muy bonito eso que dice Alfonso Reyes, de que la mejor manera de limpiar tu escritorio es publicando, definitivamente, porque si no uno pasa la vida entera reescribiendo y reescribiendo y corrigiendo, y hay un punto en el que ya, o sea, ya hay que seguir con otros proyectos, ¿no? Y a lo mejor una segunda edición sí y eso, pero pues obviamente eso queda pues para el futuro, ¿no? Pero sí es importante tener la exigencia y la humildad de decir, a lo mejor mi novela no ganó pues porque no es buena, ¿no? Y eso me ayuda a reescribirla, eso me ayuda a volver a pensar en ella y volver a trabajar en el lenguaje. Oye, Max, perdón, aprovechando este comentario de Anilú, en el eventual caso de que ya todos terminamos nuestras novelas y somos felices con nuestro producto final, ¿tú recomiendas el tema de los derechos de autor, de registrarla inmediatamente? No sé cómo tú procedes en ese tema de los, de los derechos autorales de tus creaciones, digamos. No, la verdad es que no lo hago. No, me da mucha pereza. Todo lo que sea trámites, todo eso, no, me da pereza. Que lo hagan que lo haga la gente que se dedica a eso, ¿no? Que pues son, pues ya en las editoriales, esas cosas, en las revistas, ya normalmente, pues, si le tiras que quieres publicar un capítulo, un avance a una revista indexada, pues ellos ya te hacen el registro. Normalmente una editorial, al momento de publicarte, pues te hace ese registro y tú le estás vendiendo esos derechos con los cuales firmaste, pero son cuestiones ya la verdad me da mucha pereza, ¿no? Todo lo que sea burocracia, pero sé que debería hacerlo, ¿no? Sé que sí debería hacerlo, pero ahorita todavía no me preocupo demasiado por ello. Bueno, pues me parece que ha sido una charla enriquecedora, ¿no? Se ha hablado de muchísimas cosas, el estilo involucra todo esto, ¿no? Todo esto y nada a la vez, ¿no? Es de meditarse realmente y sobre todo, a veces pienso que como en las grandes cosas, no es un aprendizaje, sino un descubrimiento, ¿no? Tal vez uno va descubriendo el estilo tanto de otros autores como de uno mismo, ¿no? Entonces, pero no por eso uno no debe dejar de buscarlo, ¿no? Es una búsqueda constante, me parece. Pues Max, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Esta es la última sesión teórica para toda la gente que nos ve en Facebook. Le recordamos que esta será la última sesión, ha sido la última sesión de este taller de novela. Y bueno, pues para todos los que nos siguen en Facebook, queremos agradecerles. Y yo quiero agradecerte a ti públicamente este curso tan bueno, tan completo, tan enriquecedor que
que gracias a la demanda de toda la gente que se interesó, pues pudimos hacerlo en el taller aquí con los compañeros vía Zoom y al mismo tiempo compartirlo a todo el público del Ágora vía Facebook, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Max, y muchas gracias al público que nos acompañó en estas 4 sesiones en el Facebook. No, muchísimas gracias a ustedes por el interés. Muy feliz de ver aquí a los 17 participantes hasta el final, al menos de esta primera parte, y a los de Facebook también, ¿no? Juan Carlos me ha escrito mucho a mi Gmail, entonces lo agradezco mucho. Hay varias personas que no pudieron entrar y que mantienen el interés y pues esperemos que ese interés se materialice en una novela, ¿no? Que es lo importante a final de cuentas. Gracias a todos y pues Gustavo, en verdad un gran placer y trabajar contigo ha sido en este medio año que tenemos de conocernos, creo que han salido proyectos padres, interesantes, entonces lo celebro mucho y los invito a todos, ¿no? A continuar con las cosas del IBEC que son realmente muy interesantes, ¿no? Nos salvan en esta pandemia ese tipo de actividades, talleres, cursos, proyecciones audiovisuales, cinematográficas, teatrales, a todos les agradezco mucho su interés. Bueno, pues apenas va a la mitad del curso, todavía nos faltan 4 sesiones con este grupo porque tenemos que sacar algo provechoso de todo esto, ¿no? Pues Sí. no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias. Vamos a despedir ya la transmisión y pues solamente les recordamos que pueden consultar la cartelera del Ágora de la Ciudad. Bien interesante. Hay más talleres para marzo, ¿no? Estamos ya cerrando febrero, pero a inicios de marzo publicaremos nuestras próximas actividades virtuales, por supuesto. Muchas gracias y que tengan buena tarde todos.